Bien, vamos a iniciar entonces. Vamos a iniciar. Miren ustedes, aquí tenemos el contenido: literatura universal, literatura española, hispanoamericana y peruana. Y está, sí, vamos a la literatura universal. Miren ustedes, está, tenemos una ilustración muy breve, sí, sobre lo que vamos a ver. Tenemos a Homero, Sófocles, Shakespeare, Goethe, Dostoyevsky y Kafka. La metamorfosis con Kafka, Crimen y Castigo, Las cuitas del joven Werther, importante porque aquí vemos un modelo de personaje romántico, Romeo y Julieta. eh, y luego, en primer lugar, la épica, o la Ilíada y la Odisea, la literatura griega, eso está en la Edad Antigua. Ahí tenemos también la tragedia con Edipo Rey. Importante esta línea del tiempo, ¿no? Esta línea del tiempo, y aún más importante los movimientos que están dentro de esta línea del tiempo. La Edad Moderna, por ejemplo, la Edad Moderna se compone de tres periodos o etapas, ¿no? Renacimiento, Barroco e Ilustración, luego la Edad Contemporánea, Romanticismo y Realismo. Bien, pero entonces, lo que siempre les digo a los estudiantes es que traten de, de captar las características, ¿sí? De recordar las características del hombre del Renacimiento, del hombre del Barroco, de la Ilustración, cuál es la escuela académica de la Ilustración, luego cuáles son las características, los rasgos del Romanticismo, del Realismo, luego también eso se vincula a la obra, cuáles son las características del autor. De Dostoyevsky, de Shakespeare, de Goethe, y luego también los argumentos. No se les pide que lean, ¿no? Que lean la obra, porque puede ser una obra inmensa, pero sí que tengan en claro el argumento. Y el argumento va a ir de la mano con los rasgos, con el estilo del autor o también de la escuela, el movimiento estético al que pertenece el autor. Bien, tenemos entonces la pregunta número 1. ¿Sí? Yo entiendo que me están escuchando, ¿no? Porque no he visto hasta el momento que me digan no se le escucha. Entonces entiendo que también ven ¿sí? Ven la diapositiva, ya. Marque la alternativa que contiene las figuras literarias presentes en los versos citados de la rima 5 de Gustavo Adolfo Bécquer. Recuerden las figuras y hay características también dentro de las figuras. Yo soy nieve en las cumbres, soy fuego en las arenas, azul onda en los mares y espuma en las riberas. Ujú. Vamos a ir descartando también, recordando las características de cada figura literaria. Ahora, un poco para recordar, me decían, ¿por qué no podría ser anáfora? Porque si bien es cierto, en el primer verso tenemos soy y en el segundo también soy, en el primer verso, el verso no inicia con soy, sino con yo soy. Así que no hay una anáfora, ¿no? La anáfora tiene que ver con la repetición de un término, una expresión, siempre al inicio. Al inicio puede ser del verso, del poema o también de la oración, al inicio, al inicio. Así que no es anáfora. El hiperbatón es una alteración de la sintaxis, del orden de las oraciones. ¿Cuál sería la respuesta?
Ya me están respondiendo. Y gracias, James, creo que así se pronuncia, discúlpame si no es así, me dice la C. Excelente, es la metáfora. Recuerden que hay de dos tipos que hemos visto, ¿no? La metáfora de tipo A es B y la otra que es que sustituye, ¿no? La metáfora que sustituye A en vez de B. Así que es la primera. Sí, de hecho es metáfora. Muy bien, excelente. Vamos con la tragedia griega. Ya saben, tienen un enunciado y este enunciado se tiene que completar con las alternativas. Pero vamos al enunciado. Dice, en la representación trágica, los personajes que sufrían actos sangrientos entraban al palacio, es decir, se ubicaban detrás del escenario. ¿Pero por qué? ¿Por qué estos actos sangrientos se ubicaban detrás del escenario? ¿Por qué? Porque está explicando, ¿no? Recuerden que en las representaciones de la tragedia griega no se mostraba violencia. Sobre el escenario no debía haber violencia. Pero ¿qué pasa si el personaje sufría de un acto violento? Ah, debía salir, ¿no? De la vista del espectador, de la vista del espectador. Y es allí donde debía entrar en el palacio. Y el palacio pues era un edificio que se entiende, como el espectador no podía ver estos actos sangrientos o violentos, se entiende que el edificio estaba detrás del escenario. Por lo tanto, otra vez nuestro compañero, ¿sí? Por favor, los demás, ¿sí? También demuestren. La alternativa es E. Excelente, excelente. Pregunta número 3. Romanticismo. Romanticismo. Las cuitas, las penas del joven Werther. Werther, que es el héroe romántico por excelencia. Werther, Werther, Werther. Desde el primer momento sabe que Carlota está comprometida y aún así él solo tiene estas emociones, eh, él solo siente esa exaltación y ese deseo de seguir enamorado de Carlota. Luego deja este lugar, Valheim, regresa a la ciudad, se entera que Carlota ya se casó con su prometido, Alberto, y, y ya es una señora casada, pero Werther decide regresar y hacerle visitas más continuas, leerle poemas a una señora, a una Carlota ya casada, hasta que logra besarla. Y es allí donde siente
que, que ha ido más allá de lo que él podría controlar. Control en la situación nunca la tuvo, pues, pero ese es un sujeto romántico, arrebatado, apasionado, y por eso también dentro de ese arrebato y esa especie de sentirse incomprendido es que decide quitarse la vida. Vamos a ver qué dice la A. Y Naya, muy bien. A ver, vamos a ver si es cierto. Falso, falso, verdadero. Falso, falso, verdadero. Eh, no es un amor mutuo, ¿cierto? Werther, desde que conoce a Carlota, como bien pueden decir coloquialmente, se flecha, ¿no? Está flechado, sufre un enamoramiento. Miren lo que estoy utilizando, sufre un enamoramiento profundo por Carlota. Así que falsa la primera. Y más bien, el destinatario de las cartas, Guillermo, eh, siempre alerta a su amigo Werther. Le dice, no sigas con ese enamoramiento, porque vas a ingresar a una pasión funesta, trágica. Es una fatalidad lo que te está sucediendo. Falso también. Entonces, la dos. eh, Carlota se casa y Werther decide regresar al pueblo donde conoció a Carlota. Cualquier decisión lógica tendría que expresar lo contrario, pero en este caso no. Se casa y decide regresar. Y la número 4, sí, a vísperas de la Nochebuena, Werther va a acabar con su vida, con una de las pistolas que le pide prestada a Albert. Sí, verdadero. Por lo tanto, toda la razón, la respuesta es la A, de amigo, de amigo, de amigo, de amigo. Excelente. Bien. Vamos a la pregunta número 4. Aquí tomen un tiempo para leer, por favor, porque tienen fragmentos, ¿ya? Un momentito. Este es un fragmento de la novela Crimen y Castigo y, y nos pide, como ya les había advertido, hay que tener en cuenta los rasgos de los movimientos y de estas escuelas estéticas y también los rasgos. Si no tenemos escuela estética, las características del autor o también el argumento. Hay que tenerlo bien claro en el caso de una novela, en el caso de un relato.
Iba tan miserablemente vestido que nadie en su lugar, ni siquiera un viejo vagabundo, se había atrevido a salir a la calle en pleno día con semejantes andrajos. Bien es verdad que este espectáculo era corriente en el barrio en el que el joven habitaba. La vecindad del mercado central, la multitud de obreros y artesanos amontonados en aquellos callejones y callejuelas del centro de Petersburgo ponían en el cuadro tintes tan singulares que ni la figura más chocante podía llamar a nadie la atención. A dice predominio del narrador en primera persona, yo en la primera persona, no se da eso, solidaridad con el sufrimiento del individuo, ¿dónde está el sufrimiento? También se expresan preocupaciones de índole moral y religiosa, también habría que buscar si eso es verdad. O sea, cada vez que les diga que se afirme algo en la alternativa y tengamos una pregunta de este tipo, el fragmento debería eh, tener rastros. La D dice descripción detallada del ambiente social y E, análisis de la subjetividad de los personajes. ¿Cuál sería la respuesta? Esta es la pregunta 4. Nuestro compañero Minaya dice la D. La D es descripción detallada del ambiente social. Ojo. ¿Y qué se describe? La pobreza, ¿no? Andrajos, un vagabundo, eh, callejones y callejuelas, artesanos, obreros pero amontonados, ¿no? Y todo eso llama la atención y dice al final que ni la figura más chocante podía llamar a nadie la atención. Qué triste lugar. Parece un barrio mísero y el contexto es la pobreza. La alternativa es la D. Por supuesto que la alternativa es la D. Dedo de dedo. Pregunta 5 y tenemos otro fragmento. Por favor, leamos los fragmentos. Leamos los fragmentos. Cada vez que la conversación derivaba hacia la necesidad de ganar dinero, Gregorio se apartaba de la puerta y trastornado, lo subrayamos, por la pena y la vergüenza, se metía bajo el fresco sofá de cuero.
cuando hablaban de dinero, de la necesidad de ganar dinero. Trastornado por la pena y la vergüenza, se metía bajo el fresco sofá de cuero. Ojo, ¿qué hacía debajo de ese sofá? Y además, avergonzado y trastornado, a menudo pasaba allí toda la noche en vela, arañando el cuero hora tras hora. A veces llevaba a cabo el extraordinario esfuerzo de empujar el sillón hasta la ventana y agarrándose al alféizar, permanecía de pie en el asiento y apoyado en la ventana, sumido en sus recuerdos, pues antes solía asomarse a menudo a aquella ventana. ¿Cuál sería la respuesta? Cuidado porque la mayoría se ha visto tentado a marcar la alternativa de dedo, pero tú puedes marcar la D porque no has leído el fragmento. Si tú lees el fragmento y has subrayado ideas principales, ya no marcas la D de dedo o la E de enano. ¿Cuál sería la respuesta en esta pregunta? La B nos dice Minaya. Vamos a corroborar. El protagonista comprende que es un ser inútil e improductivo. Claro, porque ¿qué dice? Cada vez que hablan de dinero, él ¿no? Se aparte de la puerta. Él sabe que está en una mutación, aunque la mutación sea inexplicable. Sabe también que al verse transformado en insecto, deja de ser útil, deja de ser competente. No hablo de casa, hablo de la sociedad. Y si deja de ser útil, deja de ser competente, también ya no puede trabajar. Tiene la apariencia de un insecto y su comportamiento es la de un insecto, entonces es un sujeto marginal al margen de la oficialidad. Sí, por supuesto. La alternativa es, claro que sí, B de bueno. Y rápidamente pasamos entonces a la literatura española. La Edad Media comprende entre el siglo V al XV. Del, del siglo XVI, y estamos frente al siglo de oro, y claro que está Miguel de Cervantes con el ingenioso Hidalgo, Don Quijote de la Mancha, Calderón de la Barca con La vida es sueño, y más adelante, en el siglo XIX, vamos a tener un momento feliz en la literatura española importante, y es Gustavo Adolfo Bécquer, con Rimas y Leyendas.
Vamos entonces a la pregunta número 6. La pregunta número 6. A ver, por favor. No se olvide de leer las estrofas, en el caso de los versos, de leer los fragmentos, porque allí está más del 50% de las respuestas. Por favor. Interesante porque yo tengo que buscar dentro de los poemas, los versos, también huellas que me permitan poder seleccionar una clave, una alternativa. A las puertas de Valencia, allí donde a salvo estaba, ante su mujer e hijas quería jugar las armas. Recibidas con gran honra de todos fueron las damas. Ojo, ¿a qué se refiere, a qué dama se refiere mujer e hijas y por qué las puertas de Valencia? Cuando acabó la corrida, el campeador descabalga y se va hacia su mujer y sus dos hijas amadas. Al verlo, doña Jimena a los pies se le arrojaba. Merced Rodrigo, que en buena hora ceñisteis la espada. Sacado me habéis al fin de muchas vergüenzas malas. Es lo que le dice, sí, doña Jimena. A la madre y a las hijas el Cid con amor abraza, y el gozo que sentía sus ojos solo lloraban. Es un reencuentro luego de esta, este destierro que tuvo el Cid, es un reencuentro con su familia. El Cid adora a su familia. De hecho, cuando deja Castilla, eh, deja también a buen recaudo a su esposa, a sus hijas. Este amor es hacia la familia. Y eso es lo que se evidencia en, eh, en los versos, ¿sí? Porque el Cid Campeador ahora es el señor de Valencia. Tiene la ciudad de Valencia y decide escribirle al rey para que pueda, sí, traer a su esposa y sus hijas.
Entonces, es importante resaltar eso, de cómo también lo estrecha doña Jimena. ¿Y qué le dice? ¿Mm? Aquí está lo que le dice. Merced Rodrigo, que en buena hora ceñistes la espada. Sacado, me habéis al fin de muchas vergüenzas malas, no importa cuánto tiempo ha pasado, pero prometiste que nos buscarías y ahora lo haces, ¿sí? Y puedo hablar de honra, por supuesto. La alternativa es la C. Vamos a la pregunta 7. La pregunta 7. La vida es sueño. Estamos en la pregunta 7. Vamos a la clave de esta pregunta, de la pregunta número 7. Recuerden que en la vida es sueño, Basilio, que es el rey, encierra a su hijo en una torre, a Segismundo. ¿Por qué? Porque se deja llevar por sus creencias en la astrología, en la predestinación, ¿no? El mundo, el destino ya está escrito en los astros, en el cielo, en las estrellas. Pero en el desenlace, ustedes recordarán, Segismundo vence al padre y no le quita el reino, no lo humilla, sino que con mucha sabiduría y prudencia no toma represalias contra el rey Basilio. No toma represalias. ¿Cuál es la respuesta? La alternativa A, por supuesto, la alternativa A. Claro, podrían ser importantes la astrología más, ¿no? Pero luego tienen que calzar en ambos espacios, eso también. Pregunta número 8. Pregunta número 8. Muy bien, Minaya, hay un récord. No ha tenido problemas hasta ahora. Los demás están corroborando, me imagino, corroborando. Tengo que imaginarme eso. Bien, aquí también, acuérdense de Becker. ¿Qué pasa con esta leyenda? Marcamos, ¿no? Esqueletos de monjes, pero sucede algo extraño. Estos esqueletos de monjes
¿sí? Han cobrado vida y entonan cánticos religiosos. Ojo con esto. Entonan cánticos religiosos. Hay un músico, ¿no? Hay un músico, pero igual está este músico que toca, muy curioso además, y la presencia de estos esqueletos de monjes que han cobrado vida para cantar. O sea, es una situación que no tiene que ver con lo racional, que no tiene que ver con la lógica, que no tiene que ver con lo cotidiano. ¿Qué es entonces? Profesora, es un tema recurrente en las leyendas. Sí, pero ¿qué es este tema? Este tema no solo es algo insólito, sino sobrenatural, porque me dice que los esqueletos de los monjes han cobrado vida para cantar. ¿Cuál sería la respuesta? La alternativa C, de casa, 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 casita, casita. 8, casita. Literatura hispanoamericana, pregunta número 9. Allí tienen una línea del tiempo, poesía hispanoamericana contemporánea, narrativa, nueva narrativa hispanoamericana. Antes está el modernismo por Rubén Darío. Y luego tenemos, sí, en el caso de la poesía hispanoamericana contemporánea, 20 poemas de amor y una canción desesperada de Pablito Neruda. Luego tenemos a grandes narradores como Jorge Luis Borges, Alejo Carpentier, recuerden Lo Real Maravilloso, El Reino de este Mundo, ficciones, El Sur, Ian el Sur, siempre invito, y Gabriel García Márquez y 100 años de soledad. Miren esta pregunta. Miren esta pregunta. Vamos, ustedes pueden, son unos campeones, por favor. No te preocupes, ahora explicamos el monólogo interior, no hay problema, no hay problema, está bien. Pero vamos a la respuesta de la pregunta número 9. De los siguientes enunciados sobre las características del modernismo, ojo con eso, empezamos a recordar, marque la alternativa que contiene la secuencia correcta. La secuencia correcta. Recuerden que el modernismo recibe influencia directa de dos escuelas francesas, siempre lo he repetido, el simbolismo y el parnasianismo. Parnasianismo. Ya, perfecto.
Entonces, la primera es verdadera, verdadera. 2, el autor modernista se caracteriza por encerrarse en la esfera de lo bello. Tiende a encerrarse en esa esfera de lo bello, claro que sí. La estética, la estética. Y todo puede ser parte de la poesía. Todo puede estar dentro de lo estético, no hay problema, desde lo profano hasta lo sagrado. Entonces es verdadero. La temática del artista y su situación prevalece en los cuentos, una de las características del modernismo. Claro, porque el artista aparece como un individuo socialmente marginal, está incomprendido en este nuevo mercado en donde todo tiene un valor y hay precios. Y este tema del individuo socialmente marginal que es ahora y que se ha convertido el escritor, ¿no? El poeta, el novelista, bueno, es un tema que se va a desarrollar sobre todo en azul también, claro, en los cuentos. Y también entonces es verdadera. La publicación 4, la publicación de Azul y Prosas Profanas iniciaron la estética modernista. No. A ver, la publicación de Azul en 1888 es la que inicia, ¿sí? El modernismo. Ojo con esto, ojo con esto. Y por supuesto que hay etapas, por supuesto que hay etapas. Los, eh, los grandes poetas, y lo decía antes, tienen grandes etapas. Eh, Hace poco, no sé si recuerdan a Vallejo. Vallejo tiene 3 etapas importantes y que abren, ¿no? Abren un escenario también para la crítica. Lo mismo le sucedió a Pablo Neruda y por supuesto a Rubén Darío, pero la que inicia el modernismo, sí, y eso convencionalmente se toma así, de esa manera, es Azul, de 1888. Por lo tanto, el cuarto enunciado es falso. La respuesta es 9A. 9A. 9A voy a dejar en 10 para explicar, ahí está. 10, solo para que lo lean y paso a explicar y luego ya paso a explicar lo que es monólogo interior, la respuesta y pasamos a literatura peruana. Bien, vayamos un poquito a esto de el monólogo interior. Bien, eh, a ver, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que sucede con el monólogo interior? ¿Cómo vamos a reconocer un monólogo interior? Eh, Algunos llaman al monólogo interior corriente de conciencia. Eh,
Pero lo cierto es que el monólogo interior es una técnica, una técnica. Y mediante esta técnica lo que hace el autor es presentar los pensamientos de un personaje directamente. ¿Cómo reconoces esto? Que es el pensamiento del personaje, pero directamente. Ya no hay la intervención de un narrador. Ya el narrador omnisciente no te va a resumir el pensamiento, no va a seleccionar el pensamiento del personaje. Eso es lo que va a suceder. Y esta técnica ha venido, ¿no? Tejiéndose durante un buen tiempo, eh, y le han seguido la pista a esta técnica, ¿no? Porque a alguien se le debió ocurrir. ¿Quién es el precursor de esta técnica que me presenta pensamientos del personaje, pero esta vez ya no está el narrador omnisciente que interviene y me dice, en este momento, por ejemplo, Pepe Lucho está pensando esto o está sintiendo esto? O sea, se presenta de tal modo que no hay un interlocutor, pero también no es una conversación, porque no hay alguien que conteste a esto. Eso, por favor, debe estar claro. O sea, no es que el personaje habla, no, y hay alguien que le va a contestar, tampoco. Es un discurso, claro, es un discurso. El monólogo es un discurso interior. Y este hablante, el solito, ¿sí? Habla, eso es. Y es un solo hablante, pues, por eso es un monólogo, ¿no? Y en primer plano lo que te dice son sus hechos, ¿no? Los hechos. Y ¿qué se quiere exponer? Su conciencia, sus pensamientos, sus sentimientos. Es como si tuvieras un diálogo interior, pero solo entre un yo. O sea, tú mismo eres el locutor, tú mismo eres el receptor. Eso es. Pero en ningún momento está este personaje, perdón, este narrador para decirte lo que está sucediendo. Y por ese solo instante en que se muestra este monólogo interior, los hechos exteriores pierden importancia. Ahora, es un recurso excelente, pues, ¿no? Pero muy difícil también, eh, porque el monólogo interior te permite conocer al personaje, vas a dosificar también la información y, y es interesante, ¿no? Vas encontrando narraciones, multiplicidad de voces y de pronto te encuentras con un monólogo interior. Los que han leído La ciudad de los perros pueden allí encontrar monólogo interior del esclavo, del esclavo. Arana, me parece, claro, Ricardo Arana, el esclavo. Él tiene un monólogo interior, por ejemplo. Y entonces conocemos cuál es su percepción interna. Vamos a saber qué piensa el personaje, pero de acuerdo a su conciencia.
pero es eso, ¿no? Es conocer el pensamiento y el sentimiento del autor, su lado psicológico. Es allí donde conocemos el lado psicológico del personaje. En realidad le dicen el flujo de conciencia, ¿no? El flujo de conciencia. Pero básicamente es el pensamiento de un personaje. Es el pensamiento de un personaje. O también podemos decir, se está narrando la forma de pensar de un personaje. Ese es el monólogo interior. Si me queda tiempo, voy a buscar el monólogo interior de Ricardo Arana, ¿ya? Para poder aquí dar un ejemplo. Bueno, la alternativa es, en la pregunta 10, la B, ¿no? La B. La participación activa del lector siempre, siempre para poder reconstruir el sentido global del texto. Vamos a la número 11. La número 11 y pasamos a literatura peruana. Aquí ustedes pueden ver amplio nuestro cuadro temporal, amplio desde el costumbrismo, romanticismo, realismo, posmodernismo. Miren, otra vez, que sé que esto lo pueden tomar una captura en pantalla, por favor. Costumbrismo, romanticismo, realismo, posmodernismo, vanguardismo, indigenismo, generación del 50 y narrativa contemporánea. Y esta es la primera pregunta, justo sobre ñacatita. Ñacatita. Rápidamente, por favor. También midiendo siempre su tiempo en el caso de los exámenes. Ahora, ¿qué pasa? Doña Rufina es la madre de la joven Juliana y pertenece a la clase media. Pero no vamos a negar que es una oportunista y es una arribista también. Falsa, entonces, el primer enunciado. 2, don Alejo tiene la venia, la autorización de doña Rufina para casarse con Juliana. Eso es verdadero. 3, Manuel, que es el protegido de don Jesús, va a intentar huir con la hija de doña Rufina, no con la hija de ñacatita. ¿Qué es eso? Falso. Don Juan es un amigo de don Jesús, va a llegar a Lima con noticias importantes, como dar a conocer que don Alejo es un hombre casado. Imagínense muy bien. 4, verdadero, y la alternativa 11E, enano. Vamos a la 12. A 12, miren ustedes allí, Ricardo Palma, Tradiciones Peruanas, La Custodia de Boqui. La alternativa de la oralidad, eso también. Dime con quién andas y te diré quién eres. Ese es un refrán de la oralidad expresada por medio de expresiones populares. Ojo con eso, dime con quién. Echar guante, echar guante. Vamos con la 13, vamos con la 13, ¿ven? 13, aquí está. En el proemio de Ave sin nido, recuerden todo lo que tienen que recordar sobre Clorinda Mato de Turner. 13. ¿De qué habla en el proemio? De su idea acerca de la novela. Y va a proponer una obra literaria que debe reflejar la realidad. Y lo que ustedes ya saben, una novela que debe denunciar los atropellos contra los más débiles, contra los desvalidos, y en este caso contra en el caso de los pobladores, perdón, del Ande, ¿no? Los indios. La alternativa C, denunciar los abusos contra los habitantes del Ande.
Así es. Pero eso ya lo habíamos visto también. La número 14, excelente, el caballero Carmelo. Eso está fácil también para ustedes que ya lo han visto. Recuerden que el padre, ¿sí? El padre de Abraham se molesta porque le habían dicho que su gallo no era de raza y va a informar por eso a la familia que Carmelo regresa a los ruedos y se va a batir a duelo contra el ajiseco, que es un gallo más joven. Y la pelea se va a efectuar dentro de 30 días en conmemoración de las fiestas patrias. La alternativa es A. Pregunta 15. 15. Vallejo. Ojo, ¿qué característica estilística del poemario puede observarse en el verso resaltado en negrita? ¿Qué coma es esa, jóvenes? ¿Qué coma es? Miren, no solo deben leer lo que está resaltado, obviamente seguimos leyendo y nos damos cuenta que si hay una coma vocativa es porque están separando a los receptores del mensaje. Pero ¿cuál es el mensaje? Hay una interpelación porque a esos trabajadores se le presenta otro trabajador. Y es el estilo de poemas humanos, ¿ah? Esta coma vocativa que interpela y presenta a otro, y presenta la situación. Parece una conversación. Buenas tardes, profesora. El siguiente profesor está en espera. Ah, ya, muchas gracias. Mil disculpas. Entonces la respuesta es la B. Miren, ustedes tienen aquí las claves, nos faltaron 3 preguntas, jóvenes. Por favor, tómenle una captura, ¿ya? Y ya me tengo que retirar, les agradezco. Cuídense, cuídense y no se estresen. Practiquen, por favor. Tapen las claves y pueden ya utilizar las últimas 3 preguntas. Cuídense mucho, nos vemos. Gracias por su atención.